Fue a Das Devil Pass, pero se marchó con una novia apache que lo eligió como compañero. Llegó al pueblo para cobrar una deuda, pero terminó pagando una que nunca supo que debía. El sol apenas había despejado los picos dentados de las montañas Dragón cuando cabalgué por la ahogada calle principal de Das Devil Pass, su dura luz amarilla extendiéndose sobre la improvisada plaza de subasta donde el dueño de la mina de plata, un hombre hinchado llamado Holt, había decidido hacer su exhibición semanal de poder. Era finales de primavera de 1885 y el territorio de Arizona había sido duro con hombres como yo. El calor era algo vivo, una manta abrasadora que presionaba el cuero cabelludo y el viento era un susurro constante y rechinante que llevaba el sabor del polvo rojo y el whisky barato. Mi objetivo, un ladrón de bancos con un ojo perezoso y una recompensa de $500 sobre su cabeza, no estaba por ningún lado. Había salido esta mañana con un solo propósito: encontrar al hombre, entregarlo al alguacil en Tucson y asegurar el efectivo que necesitaba para mantener mi vientre alimentado y mi caballo herrado durante el verano. Mi nombre es Silas Vance, 42 años, alto, mi cuerpo delgado y duro de 2 décadas de cabalgar, pelear y pasar sin. Mi rostro, lo poco que mostraba bajo el ala de mi sombrero de copa ancha, estaba marcado con las cicatrices de la guerra, no un agujero de bala sino las sutiles líneas cansadas de un hombre que había visto lo peor de lo que los hombres se hacen entre sí y había elegido el silencio como su escudo. Me llamaban Ojo de Piedra en los territorios y no era por mi buena apariencia. El abrigo que usaba era un guardapolvo de caballería de la Unión, remendado y gastado, pero mantenía el polvo fuera y los secretos dentro. Llevaba un Winchester modelo 1873 bien ajustado en su funda y un Colt de acción simple en mi cadera, herramientas de un oficio que le compraba a un hombre una vida vacía pero una conciencia limpia si era cuidadoso. Vivía solo. Ese es solo un hecho de mi vida ahora, uno por el que firmé los papeles cuando enterré el último pedazo de mi antiguo yo en el barro afuera de Fredericksboro. El silencio del campo abierto era lo que prefería, roto solo por el sonido de la respiración de mi caballo, el crujido del cuero de la silla y la rara palabra necesaria que hablaba con un empleado del pueblo o un cantinero. Das Devil Pass era peor que la mayoría de los pueblos mineros. El aire apestaba a azufre, sudor rancio y el escape de la desesperación humana. Los vagones estaban torcidos, las ruedas enterradas profundamente en la tierra roja removida. Las voces de los hombres se elevaban sobre el estruendo, gritos de mineros, el golpeteo de martillos y el sonido feo de una multitud reuniéndose para divertirse. Até mi caballo a un poste, ajustando el lazo de mi guardapolvo en la cintura y caminé lentamente hacia el ruido. Pero entonces escuché que el ruido cambiaba. Era el tipo de risa que raspa los nervios de un hombre, aguda, malintencionada, no el sonido de hombres disfrutando una bebida sino de hombres disfrutando de una víctima. Me volví hacia ello. En el borde de la plaza, un vagón de plataforma había sido empujado contra las barandas toscas. 3 figuras estaban encadenadas, 2 hombres con la cabeza baja y una mujer. Los hombres estaban en un semicírculo flojo y borracho, burlándose y gritando comentarios groseros, sus caras enrojecidas con whisky matutino y malicia. Una de las figuras atrajo mis ojos y los mantuvo. Ella estaba de pie, más joven que el resto. Tal vez 25, la forma en que la luz golpeaba sus pómulos altos y el conjunto feroz de su mandíbula. Su cabello era largo y negro, grueso como el ala de un cuervo, aunque enredado y cubierto de polvo. Su piel era del color del cobre, el bronce del pueblo navajo, pero bajo la suciedad y los moretones había una fuerza tranquila en su quietud. Llevaba un vestido de algodón delgado y rasgado, un insulto de ropa no protección, que había sido desgarrado en el hombro y el dobladillo. La forma en que estaba parada, mandíbula apretada, hombros rígidos contra el asalto del humor cruel, hablaba volúmenes. Mantenía su mirada fija en el suelo, pero vi el fuego en la forma en que su cuerpo se negaba a encogerse incluso mientras era obligada a adoptar una postura de vergüenza. El subastador, un hombre con cara de comadreja y una voz demasiado fuerte para su cuerpo, gritó un precio burlón, llamándola una carga demasiado orgullosa para un hogar decente. Los hombres rugieron de risa. Sentí que mi mandíbula se tensaba, el viejo dolor en mi pecho regresando, el que había llevado desde la guerra. Me dije que no tenía nada que hacer aquí, ninguna razón para involucrarme. Estaba cazando a un criminal y tenía exactamente suficiente dinero para ese trabajo y no más. Pero no me moví. Sentí el peso familiar presionando hacia abajo, la pesadez que se asentaba cuando veía a un hombre fuerte abusar de uno más débil. Miré a la joven mujer de nuevo. Vi su temblor bajo el vestido delgado, su cabeza inclinada como si cada risa la golpeara como una bala, y algo en mí, algún núcleo de decencia que había sobrevivido al infierno de la guerra, se negó a dar la vuelta. Metí la mano dentro de mi abrigo. No saqué la recompensa de $500 que estaba persiguiendo porque aún no la había ganado.
Saqué los 200 que me quedaban para comida y suministros, el último de mis ahorros. Di un paso adelante, mis botas moliendo el polvo rojo, y presioné los billetes doblados, todo, en la mano sudorosa del subastador. Él sonrió con suficiencia, contando el dinero con dedos ávidos y apresurados, luego se encogió de hombros y cortó la cuerda que la ataba a la barandilla del vagón. El chasquido del cordón fue sorprendentemente fuerte. Ella se estremeció al sonido, sus ojos parpadeando hacia arriba por primera vez. Se encontraron con los míos, oscuros, profundos como una noche del desierto contra mi gris pálido, firmes pero llenos de total incredulidad. Desaté mi caballo, monté y extendí una mano. Ella dudó, luego colocó sus dedos en los míos. Su toque era frío, los huesos de su mano afilados contra mi palma, pero su agarre era sorprendentemente firme. La subí detrás de mí. Se sentó rígidamente agarrando el pomo de la silla, su cuerpo tenso y ligero contra mi espalda. El caballo avanzó, cascos golpeando contra la tierra compactada mientras el ruido de la feria se desvanecía detrás de nosotros. El viaje de regreso a mi pequeña estación de paso abandonada fue de 2 horas de silencio absoluto y molienda. Los cascos del caballo golpeaban la tierra congelada, un metrónomo contando los segundos hasta que tuve que enfrentar las consecuencias de mi impulso. Cuando llegamos a la pequeña elevación que se abría a mi tierra, un valle estrecho y protegido metido contra una pared de cañón, el sitio era simple y áspero. La estación de paso era poco más que un caparazón de piedra y adobe, una reliquia de una línea de diligencias abandonada hace mucho tiempo. Me bajé primero, mis botas golpeando el suelo rocoso, luego extendí mi mano. Ella dudó, una respiración larga y agonizante, pero se deslizó lentamente, aterrizando descalza. Dentro, la habitación era pequeña, un catre pequeño contra la pared con una manta de lana doblada toscamente, una mesa construida con madera de cajones viejos, 2 sillas desiguales y una pequeña estufa de hierro cerca de la esquina. Sin segunda cama, sin espacio para más de uno, y vi sus ojos registrar ese hecho inmediatamente. Encendí una linterna, la llama arrojando amarillo contra las paredes de piedra, luego puse una olla en la estufa y vertí agua y frijoles secos en ella, dejando caer una tira de tocino salado. Después de un tiempo, cuando empujé un tazón a través de la mesa, ella se movió lentamente, se sentó en el borde de la silla y comió en pequeños bocados. Noté cómo trataba de proteger su pecho con su brazo mientras se inclinaba hacia adelante. Volví mis ojos a la estufa en su lugar. Ella notó eso también, la forma en que aparté la mirada. Cuando la comida se acabó, enjuagué los tazones en una sartén de agua. Ella se levantó, tomó el paño de mí sin una palabra y lo secó ella misma. Crucé al cofre donde guardaba mi equipo viejo. Saqué una manta de lana de repuesto y mi propio grueso guardapolvo de emisión del ejército y los puse en el suelo cerca de la pared lejana. Luego me senté para quitarme las botas. No expliqué. Simplemente me estiré en el suelo, un brazo detrás de mi cabeza, mirando hacia la puerta. Sus ojos permanecieron en mí durante mucho tiempo antes de que cruzara al catre y se acostara agarrando la manta de lana hasta su barbilla. La mañana llegó gris y amarga. Me levanté primero, moviéndome lentamente para no asustarla. Preparé café y puse pan sobre la mesa. Noté sus pies de nuevo, rojos del frío suelo de piedra. Del cofre saqué un par de calcetines viejos de lana, gastados pero cálidos, y los puse en el borde del catre sin hablar. Ella los miró, luego a mí, como esperando un truco. Solo volví a mi café. Después de un momento se deslizó los calcetines en sus pies. Cuando abrí la puerta, el viento entró corriendo, afilado y punzante. La llevé hacia la pila de leña, recogiendo el hacha. Partí un tronco limpio, luego le entregué la herramienta pesada. Ella lo miró fijamente, luego agarró el mango. Su primer swing golpeó torcido, la hoja rebotando. Su mandíbula se fijó y lo intentó de nuevo. Esta vez el hacha mordió más profundo. Siguió balanceando hasta que la madera se partió con un crujido limpio y satisfactorio. Una pequeña curva tocó sus labios, lo más cercano a una sonrisa que había visto. Más tarde, una noche antes de salir a cortar leña, fui al cofre donde guardaba las pocas cosas que mi esposa había dejado, una camisa de percal azul gastada doblada desde el día en que fue enterrada. Levanté la camisa y un cinturón de cuero, poniéndolos en el catre sin mirarla y salí al frío. Cuando regresé, ella estaba de pie junto al fuego usando la camisa, el cinturón ceñido en su cintura, el vestido rasgado doblado cuidadosamente en el catre. Esa noche, cuando me acosté en las duras tablas, la vi sentada en el borde del catre, mi abrigo aún envuelto alrededor de ella. Por primera vez, sus ojos no se apartaron cuando se encontraron con los míos. Eran firmes y fuertes. Era la primera grieta verdadera. En la pared entre nosotros.
La nieve se ablandó para el quinto día. Sabía que el deshielo significaba movimiento, viajeros, jinetes. Tenía que terminar el trabajo que me trajo aquí. La recompensa de $500 sobre el ladrón de bancos ya no era solo sobre comida, era sobre asegurar un reclamo, un medio legal para defender la vida que había adquirido inesperadamente. Era cerca del amanecer cuando ensillé mi caballo. Kestrel, así la llamaba ahora, estaba junto a la puerta. 2 días, dije, señalando al sol y luego sosteniendo 2 dedos. Repetí las palabras lentamente, firmemente. Silas volver. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Ayabata, susurró, señalando el rifle. Asentí. Sí, Ayabata para ti. Saqué el Winchester de la funda y lo coloqué en sus manos. Mi cacería fue fría y metódica. Encontré el rastro del ladrón cerca de un viejo campamento maderero. La persecución me llevó 3 días, no 2. Lo encontré durmiendo, pistola en mano, y el encuentro fue breve y silencioso. Sin desafío, sin vacilación, solo justicia entregada fría y limpia. Llegué a la estación de paso tarde en la tercera noche. El sol se había ido y el valle estaba oscuro. Vi el humo primero, demasiado, negro y pesado subiendo desde la dirección de mi campamento. Mi pecho se enfrió. Espolé mi caballo a galope. Cuando irrumpí en el patio, el aire aún estaba espeso con el olor de madera quemada y cordita. La puerta de la estación de paso estaba astillada, la pila de leña esparcida, mi estufa de hierro volcada afuera. Me deslicé de mi caballo, rifle ya en mano. Kestrel, llamé. Silencio. Me moví a la puerta. Escuché un sonido débil, un silbido rítmico bajo. Entré sobre la madera astillada y la vi. Estaba sentada en la esquina, su espalda presionada contra la piedra fría, el Winchester descansando sobre su regazo. Había sangre en la culata y su hombro derecho estaba envuelto crudamente en un pedazo de mi camisa vieja. Me arrodillé a su lado. ¿Qué pasó? Las palabras fueron ásperas, arrancadas de mi garganta. Ella levantó una mano temblorosa y señaló al patio. Los hombres de Holt, susurró, su inglés vacilante. 3. Sostuvo 3 dedos. Quieren Kestrel. Miré el daño. Peleaste. Ella asintió. 2 corrieron, 1 se quedó. Señaló una mancha oscura en la pared opuesta. Pistola. Ayabata. Supe entonces que el silencio de los 3 días había sido una prueba y ella la había pasado. Pasé la siguiente hora atendiéndola. Quité el paño sucio, limpié la herida con whisky y la envolví apretadamente. Esa noche, después de que aseguré al prisionero en el cobertizo y comencé a reparar la estación de paso, ella habló de nuevo. Esposo muerto, dijo suavemente, tocando su pecho. El mío también. Hice una pausa, martillo en mano. La miré sentada en el catre, mi abrigo envuelto alrededor de su hombro bueno. Esposa murió aquí, dije, mi voz áspera. La primera vez que había hablado de ello en años. Niño también. He estado solo desde entonces. Nos sentamos uno frente al otro en la tenue luz de la linterna, nuestro dolor desnudo. Diferentes personas, diferentes tierras, diferentes pérdidas, pero el mismo agujero en el alma. Ella recogió un pedazo de vidrio roto, un fragmento de la ventana. No solo, susurró, sus ojos sosteniendo los míos. Me moví de la estufa al catre, sentándome a su lado, más cerca de lo que nunca me había atrevido. Tomé el vidrio de su mano y suavemente coloqué mi mano sobre su hombro sin herida. Ella apoyó su cabeza ligeramente contra mi pecho. El ladrón de bancos fue entregado a las autoridades en Tombstone. La recompensa de $500 era mía. No regresé a la estación de paso por 5 días. Cuando finalmente cabalgué de vuelta al valle, Kestrel estaba esperando. Desmonté, mi cuerpo adolorido del largo viaje, y caminé hacia ella. Saqué la escritura enrollada de mi alforja y la coloqué sobre la mesa. Esto, dije, señalando el papel, luego al suelo. Horas. Ella miró el papel, luego a mí. ¿No correr?, preguntó, su inglés lento pero claro. Sacudí la cabeza. No correr, a menos que elijamos. Me senté a la mesa, quitándome el sombrero. Estaba cansado, pero el trabajo aún no estaba terminado. La amenaza más grande aún estaba allá afuera. Holt, dije, el nombre de piedra en mi boca. Él vendrá. Como si fuera convocado por la misma palabra, el sonido de cascos resonó en la entrada del cañón. 2 caballos, 2 hombres. Empujé a Kestrel detrás de la mesa. Quédate. Ayabata. Caminé afuera, mi mano descansando cerca de la culata de mi Colt. El capataz se detuvo, una mueca en su rostro. Bueno, miren lo que el buitre arrastró. Pensé que correrías a las colinas,
Vance. Escuché que mataste a uno de los muchachos de Holt. Tienes nervio volviendo aquí. Él estaba invadiendo, dije, mi voz baja. Esta es mi tierra ahora. Señalé a la estación de paso. Tierra. El capataz se burló. Holt posee todo lo que importa en este condado, Vance, y nos envió a conseguir lo que robaste. La navaja y esos 500 de la recompensa. Entrégalo y tal vez te deje cabalgar con tu piel puesta. Lo miré. Tenía la escritura. Tenía el arma. Tenía a la mujer silenciosa y feroz a mis espaldas. La chica no está en venta. El dinero está gastado en esta tierra. Ahora cabalga y dile a Holt que se mantenga fuera de mi reclamo. El capataz sacó su pistola, una acción tonta y reflexiva. No dudé. El Colt despejó el cuero y ladró una vez, un disparo rápido y limpio, no para matar sino para mutilar y humillar. La bala golpeó la tierra a una pulgada del talón de su bota. Su compañero, dándose cuenta de que yo no era el tipo de hombre que esperaba el juego limpio, rápidamente giró su caballo y huyó. Dile a Holt, repetí, mi voz helada, que si el oso basura pone un pie en esta tierra de nuevo, lo cazaré como al perro que es. Recogió su arma, murmuró una maldición y se alejó. Volví a entrar en la estación de paso. Kestrel estaba donde la dejé, sus ojos ardiendo, el rifle en sus manos. Había visto todo el intercambio. Vio que no necesitaba matar para ganar y que mi palabra era ley en mi propia tierra. Coloqué la escritura en sus manos. Cásate conmigo, Tayuna. Usé su verdadero nombre, la primera vez que lo había hablado en voz alta. No como una esposa que fue comprada, sino como la compañera que elijo. La compañera que defiende esta tierra conmigo. Estamos unidos por honor, no por dinero. Lo eliges. Su garganta se movió. Miró la escritura, luego el Winchester, luego mi rostro. Vio al hombre de honor que había sacrificado sus medios de supervivencia por su libertad, que había luchado sus batallas y que ahora pedía su elección. Dejó la escritura, extendió la mano y tocó la cicatriz en mi mandíbula, la vieja herida de caballería. Sí, susurró. Compañero. Elijo. Había encontrado a un hombre cuyo código de honor, integridad y autosacrificio satisfacía su necesidad más profunda de respeto y protección. Yo había encontrado una razón para vivir de nuevo, una mujer que vio al hombre bajo las cicatrices. La mañana después de que el capataz se fue, no comencé el día con las tareas. Lo comencé dándole a Tayuna su última elección final. Había guardado 2 cosas de mi pasado. Una pequeña banda de plata empañada que había sido de mi madre y un caballo fresco y limpio, una yegua que había escondido en un cañón oculto a 3 millas de la estación de paso. Empacamos solo lo que necesitábamos. Nos íbamos, no corriendo, sino avanzando. ¿Tú tienes la escritura?, dije, mi voz baja. Esta tierra es tuya. Puedes quedarte, esperar la ley o venderla y marcharte una mujer rica. Ella caminó al poste, tomó la escritura y sin vacilación caminó a la estufa, arrugando el papel. Lo arrojó a las brasas frías. La ley es de Holt, dijo, sus ojos encontrando los míos. La libertad está con Silas. Saqué la banda de plata empañada de mi bolsillo. No era brillante, no era valiosa, era solo una promesa. La miré, mi mano temblando ligeramente. No puedo prometer vida fácil, dije. Solo honor y mi hombro. Ella extendió su mano, sus dedos fuertes y callosos del trabajo se cerraron alrededor del anillo. Se lo deslizó en su propio dedo. Mi nombre es Tayuna Vance, dijo, las palabras un voto silencioso. Cabalgamos antes de que el sol estuviera alto, no por el sendero principal sino a través del paso traicionero y poco conocido que serpenteaba hacia las montañas Dragón. Cabalgamos durante horas, hablando solo en gestos y palabras necesarias. Nos detuvimos en una cresta alta, un lugar con vista a todo el valle. Das Devil Pass era una mancha de humo y suciedad. El sendero se extendía, una larga cicatriz sinuosa a través del suelo del desierto que conducía a los territorios desconocidos de Nuevo México y más allá. Tayuna desmontó primero. Se paró en el borde, el viento azotando su cabello negro alrededor de su rostro, el pesado guardapolvo ondeando detrás de ella como un par de alas. Ya no era la víctima de la subasta, sino la dueña de su horizonte. Me paré a su lado mirando el paisaje interminable e implacable. Pero entonces, en la distancia lejana, vi algo que hizo que mi sangre se enfriara. Una columna de polvo se elevaba desde el camino detrás de nosotros. Jinetes. Muchos. Demasiados. Y venían rápido. Holt no había aceptado mi advertencia. Había traído a sus hombres, tal vez una docena o más, y venían a terminar lo que había comenzado. Tayuna vio mi rostro cambiar. Siguió mi mirada y vio el polvo también. Sus dedos se apretaron alrededor de las riendas.
¿Corremos?, preguntó, su voz firme pero cargada de la pregunta. Miré el sendero adelante, luego el polvo detrás. Teníamos tal vez 1 hora antes de que nos alcanzaran. El paso de montaña era estrecho, traicionero. Podríamos perder a algunos de ellos allí, pero no a todos. Oh, pensé, mirando a la mujer a mi lado, la mujer que había elegido quedarse y pelear cuando podría haber huido, la mujer que ahora llevaba mi nombre. Podríamos hacer nuestro stand aquí, en esta cresta, en esta tierra, juntos. Tayuna, dije, mi voz tranquila. Ella me miró. Yo elijo pelear, dije. Pero tú eliges también. ¿Corremos o nos quedamos? Juntos. Ella sostuvo mi mirada durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa tocó sus labios. No era de miedo ni de duda. Era de algo más profundo. Algo feroz. Nos quedamos, dijo. Juntos. Compañero. Desmontamos y comenzamos a prepararnos. El sol comenzó su descenso. El polvo se acercó. Y en esa cresta alta sobre el desierto de Arizona, 2 almas marcadas esperaban, hombro con hombro, listos para lo que vendría después.